Mi alma tiene sed del Dios viviente, mi alma tiene sed de ti. Esta mañana les quiero invitar a considerar el tema del lugar santísimo. Vamos a estar viendo Hebreos 10, el 19 al 25. En esta mañana queremos enfatizar el tema de la adoración. Y hay una frase que usted quizás ha oído al pastor Daniel u otros usar en diferentes instancias. A veces el pastor Dani dice: hermanos, entremos en el lugar santísimo. ¿Cuántos han escuchado eso? Sí. Quiero hablar un poquito sobre qué significa eso. Esa expresión, entrar en el lugar santísimo, ¿es solo un dicho? ¿Es un modismo? ¿Es una metáfora? ¿O hay algo real más allá de lo que salta a nuestra vista ahí? El libro de la Biblia que nos habla sobre esta verdad en su aplicación a nosotros, creyentes en Cristo, es el libro de Hebreos. Y les quiero invitar a que abra su Biblia, por favor, a la epístola de Hebreos, vamos a leer del capítulo 10, de los versículos 19 a 25. Próxima imagen, por favor, Nicole. Aquí va a estar el texto. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Próxima imagen, por favor. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana por tu palabra. Rogamos que ahora tú nos ayudes a concentrarnos atentamente en ella. Quita de nuestras mentes pensamientos ajenos a tu palabra. Háblanos hoy, Señor. Que tu palabra sea una buena semilla que penetre nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, que eche raíz y que dé fruto para la gloria de Cristo. Y toda la iglesia dice: amén. Amén. Esta carta a los Hebreos, como usted sabe, es una epístola del cual no se sabe exactamente quién lo escribió, el nombre del autor no está, pero fue escrito evidentemente por uno de los apóstoles o uno de los colaboradores de los apóstoles que conocía muy bien el tema del culto judío y la función de los sacerdotes en el templo y todo el sistema de ofrendas y todo esto. Era una persona de raíces y de experiencia y trasfondo judíos. Ningún gentil podría haber escrito este libro. Apolos es una persona que muchos piensan quizás fue el autor, o Bernabé quizás. El asunto es que estaba pasando el imperio de Nerón. Usted habrá escuchado sobre este emperador romano, loco, que hizo una matanza, un masacre de los cristianos en Roma. Un tipo ensimismado, un loco. Y la primera gran persecución de la iglesia fue en los tiempos de Nerón. Y las personas a quienes esta carta es escrita son personas cristianas, pero evidentemente de raza judía.
y por varias cosas que hay en la carta nos damos cuenta de la situación, y era que estas personas estaban sufriendo por causa de su condición de ser cristianos. Estaban sufriendo terriblemente. Yo no quisiera estar en el lugar en que estuvo esta gente. Usted tampoco. ¿A cuánto le gustaría que en el día de mañana llegaran las autoridades del gobierno a quitarle su casa porque usted es evangélico y dejarlo en la calle? ¿Alguien quisiera eso? ¿Qué harías para que no te quitaran la casa? ¿Estarías dispuesto a decir, ya no voy a ser más evangélico, niego eso, déjeme la casa, si no, yo no soy evangélico? Eso es lo que estaba pasando. Habían perdido sus casas, habían perdido sus bienes, estaban realmente sufriendo. Muchos habían perdido sus vidas. Era un tiempo muy difícil para la iglesia. Los cristianos, tanto gentiles como judíos, cualquiera que nombraba el nombre de Cristo. Y lo que se estaban preguntando estas personas era esto. Nosotros, antes de conocer a Cristo, fuimos judíos. Y los judíos se relacionaban con Dios perfectamente bien en todo el tiempo del Antiguo Testamento. Y tenían un sistema de ofrendas. Y a nosotros nos criaron en eso, con la sinagoga, con el templo, en fin. ¿Acaso no sería posible que dejemos de ser cristianos y simplemente volvamos a ser judíos nomás? ¿Dios se enojaría con nosotros si fuéramos a hacer eso? ¿Sería problema? O sea, sí, amamos a Dios, pero no queremos que nos quiten las casas y no queremos que nos maten y que nos torturen y que nos hagan estas cosas. ¿Acaso no existiría la opción de dejar de ser cristiano y volver simplemente a ser judío, como antes? Y que todo esté bien con eso, ¿sí o no? Y esta carta se escribió para responder a esa pregunta. ¿Cuál fue la respuesta a la pregunta? Sin ningún problema. Como judíos ustedes se estaban llevando muy bien con el Señor. Puede negar el ser cristiano, vuelve a ser judío. Reabrimos los papeles antiguos, sacamos los archivos viejos y los renovamos. ¿Sí o no? No fue así. La respuesta a la pregunta, ¿puedo negar a Cristo, volver a solo ser judío y todavía estar bien con Dios? La respuesta fue un rotundo no, Señor. ¿Por qué? Y se responde a esto en varios lugares a través de la carta, pero en uno de los lugares dice, ¿cómo puede ser que usted eche por tierra y pisotee la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a dar su vida en la cruz? ¿Cómo es posible que usted le dé la espalda a lo que Cristo hizo por usted y cree que va a llegar a Dios con la sangre de un corderito o algo así? ¿Tú crees que Dios Padre, habiendo dado a su propio Hijo y habiéndolo sufrir y morir en la cruz, ahora se va a conformar con un corderito que tú le vengas a ofrecer? No se puede, es una ofensa. Y lo más importante, lo que está diciendo el autor de esta carta, es que no se puede porque todo el sistema viejo ya caducó. Ese pacto dejó de ser, ha entrado en rigor un nuevo pacto. Y es un mejor pacto. Lo viejo ya no sirve, ya no es una opción. Y en lugar de eso, Dios ha dado algo mucho mejor. Próxima imagen, por favor. La carta esta se divide en dos mitades. Y en ambos se está destacando la supremacía de Cristo. Jamás ha habido ni habrá nada mejor que Jesucristo.
hay otro como Él. Jamás ha habido ni habrá un Señor y Salvador más grande, más glorioso, más poderoso que Jesucristo. Él es supremo. Ante Él toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar su señorío. Y este libro se divide en dos mitades. Del 1:1 al 10:18 está la base teológica de la supremacía de Cristo. El autor repasa el Antiguo Testamento y destaca todas esas cosas que eran tan importantes para los judíos y muestra cómo Jesucristo es el cumplimiento perfecto de todo lo que se había anticipado en esas cosas y cómo lo ha superado infinitamente. Y en la segunda mitad del libro, del 10:19 hasta el final del 13:17, habla de los efectos prácticos de la supremacía de Cristo. Porque Cristo es supremo, entonces ¿cómo debemos portarnos tú y yo? Y se da cuenta que el texto que hemos escogido hoy, Hebreos 10:19 al 25, es justamente las primeras palabras en la segunda mitad. Pero en esta parte, la base teológica, déjenme repasar rápidamente con ustedes. Tengan su Biblia abierta, vamos a leer algunas cositas aquí. Vamos a Hebreos capítulo 1, por favor. El autor está diciendo: Cristo es supremo, Cristo es mejor que todas las cosas que antes había en el Antiguo Testamento. Es mejor que los profetas, mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Aarón. En fin, tiene un mejor pacto, un mejor sacerdocio, un mejor sacrificio, todo mejor. Miren en el 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tenemos una mejor revelación. Dios antes habló por los profetas, pero ahora tenemos algo mucho mejor que los profetas. Tenemos a Cristo. El 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mejor que los ángeles. Miren, capítulo 3, versículo 2. 3:1. Por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Ha llegado uno mayor que Moisés. Para el judío no había nadie mejor que Moisés, el dador de la ley. Y él está diciendo: no, ha llegado uno que es supremamente, infinitamente, le gana a Moisés. Más importante que Moisés. Capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es mejor que Aarón, es mejor que cualquiera de los sacerdotes, porque es uno sin pecado. Y así, en el capítulo 8 hay un mejor pacto, en el capítulo 9 mejor santuario, mejor sacrificio. Y luego sigue hablando sobre los efectos prácticos de esta realidad de la supremacía. Próxima imagen, por favor. El asunto que nos interesa entre todas estas cosas de que se ha hablado, mejor que los profetas, mejor que Moisés, mejor que Aarón, mejor que los ángeles, un mejor pacto, un mejor santuario, un mejor sacrificio, en fin, vamos a ir al tema santuario. En el Antiguo Testamento, como usted sabe, Dios hizo que Moisés levantara esta cuestión que se llamaba el tabernáculo, que luego fue reemplazado con el templo, una estructura sólida. El
El tabernáculo era una tienda. Y en ambas edificaciones había un patio afuera y ya había un primer recinto que era el lugar santo y había un aposento interior, cuadrado, cúbico, con las mismas dimensiones de ancho, de largo y de alto. Aproximadamente 5 metros de largo, de ancho, de alto. Que era el lugar santísimo. Ahí se guardaba el arca del pacto. Y habían 2 grandes querubines de oro puestos sobre el propiciatorio del arca. Pero lo que este libro nos está diciendo es que ese tabernáculo era un lugar perecible, era un lugar material, físico. Y no era nada más que una sombra, una figura del lugar santísimo real y verdadero que existe en la presencia de Dios Padre. Próxima imagen, por favor. Bajo el viejo pacto, el sumo sacerdote de turno entraba al lugar santísimo una vez por año para expiar los pecados del pueblo. Una sola persona lo podía hacer, el sumo sacerdote, en un solo día, el día de expiación del año, pero todos los años. No podía faltar un año, año tras año, tras año, tras año. Tenía que entrar el sumo sacerdote. Pero Cristo entró al lugar santísimo celestial con su sangre una vez para siempre, logrando expiación perpetua de todos los pecados de todos los hombres. Cristo con su muerte pagó toda la deuda. Veamos estos versículos que están aquí, 9, 1 al 4. Dice, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y del arca del pacto cubierta de oro por sus partes, en la que estaba una urna de horno que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Versículos 6 al 7. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez
para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Es lo que está diciendo ahí. Una sola vez para siempre. Por esta razón no estamos de acuerdo con la Iglesia Católica, que cuando celebra la misa, dice que lo que ocurre ahí es una transubstanciación, que Cristo, cuando el cura levanta la hostia y dice, hoc est corpus meum, que Cristo literalmente vuelve a ser sacrificado, vuelve a sufrir, vuelve a padecer, vuelve a sangrar, y cada vez que en el mundo, algún lugar del mundo, un cura católico hace una misa, y eso pasa ¿cuántas veces al día, todos los días del año, en todo el mundo? O sea, Cristo no ha dejado de sangrar y sufrir ni un instante desde que comenzó la Iglesia Católica. Pero la Escritura dice no, una vez, para siempre. La obra está hecha. Saltemos al capítulo 10, versículo 11 al 18. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, entendámoslo bien, un solo sacrificio, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya. Pagó toda la deuda. Pagó toda la deuda. Eso es lo que el autor nos dice sobre el lugar santísimo. Que sí, había un lugar santísimo aquí en la tierra, en el tabernáculo, en el templo, pero eso era una sombra, una figura del lugar santísimo, del santuario real, el que verdaderamente importa, que es el celestial, el espiritual, el no hecho con manos humanas, el no material, donde Cristo en su resurrección entra y hace expiación por todos nosotros. Ahora, próxima imagen, por favor. Aquí está lo último que quiero decir. En el viejo pacto, solamente un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar en la plena presencia de Dios. Si usted era un judío que vivía en Israel en el tiempo del Antiguo Testamento y aún en el tiempo de Jesús, usted se pasaba la vida preguntando, ¿cómo será el lugar santísimo? Pues yo me gustaría conocer el lugar santísimo. ¿Y qué te van a decir? Tú no puedes. Nadie puede. Solo el sumo sacerdote. Y ese, una vez al año. Y no crees que es tan macanúa la cuestión también. ¿Tú sabes lo que le hacen al sumo sacerdote cada año cuando él entra ahí? Porque si el sumo sacerdote entra y hace algo mal, capaz que caiga muerto por un rayo. Así que lo que hacían es que cada año le amarraban un cordel al tobillo del sacerdote y había una cuerda larga. Y el sacerdote iba entrando hacia el lugar santísimo y los otros sacerdotes afuera ahí le iban dando lienzo, le iban dando cuerda para que él pudiera entrar, y si hacía algo mal y caía muerto, los otros no tendrían que entrar hasta el lugar santísimo para sacar el cadáver, sino que ya tendrían el cadáver amarrado con una cuerda y lo podrían sacar tirándolo. No lo invento, no es chiste, así se hacía la cosa. El lugar santísimo era un lugar donde hasta el sumo sacerdote
entraba, pero con cierto grado de temor, de incertidumbre. No sé qué me puede pasar. Ojalá yo haga bien esta cuestión. Pero era el papel del sumo sacerdote. Él se las tenía que jugar porque iba en representación de toda la nación. Ahora contrasta, por favor, todo eso con lo que está en Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo plena libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Wow. Wow. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Ya no estamos como esos judíos que se preguntaban, ¿cómo será? El lugar santísimo ha quedado a nuestra disposición. Y estos no son metáforas raras o modismos. Está hablando del lugar santísimo. Está hablando del lugar de la presencia de Dios Padre. Y está diciendo que es no solo para uno, o dos, o tres, sino para todos los que confían en Cristo. Porque cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué pasó en el templo de Jerusalén? Alguien dígame, ¿qué pasó en el templo de Jerusalén cuando Cristo murió en la cruz? El gran velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, que era una tela gruesa, más gruesa que la palma de una mano humana, más casi 2 centímetros de espesor, un tejido grueso, duro, resistente. Esa cuestión fue rasgado en dos como tú estiras un pedazo de papel. Para decir que este lugar está abierto de hoy en adelante. Ahora, he dicho todo esto para volver a nuestro texto, para ayudarnos a fijarnos en unos detallitos. Próxima imagen, por favor. Quiero que volvamos a leer el texto, pero quiero que usted me identifique los verbos imperativos que hay aquí. ¿Ya? Aquí hay harta gente que le gusta la pedagogía. Bueno, ya, hagamos pedagogía. Ya, estamos en el colegio. ¿Usted se acuerda lo que es un verbo imperativo? Un verbo de acción. Un mandamiento. Haga esto. Hagamos esto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto de su sangre, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es el verbo imperativo? Próxima imagen, por favor. Correcta la respuesta. El primer verbo es acerquémonos. Próxima imagen. Aquí está el resto del pasaje. Búsqueme los verbos imperativos. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Verbos imperativos, ¿cuáles son? Mantengamos firme. Considerémonos. Correcto, próxima imagen, por favor. Correcta la respuesta. Esto de exhortándonos está como un adjetivo, un adverbio, no como un verbo en este caso. Modifica a considerando. Dos verbos más. Mantengamos y consideremos. Lo que yo quiero hacer ahora es ver cómo el autor de Hebreos nos instruye cómo entrar en el lugar santísimo. Porque así como en el Antiguo Testamento había ciertos preparativos que había que hacer para entrar al lugar santísimo, ahora nosotros tenemos acceso al lugar santísimo.
Es decir, tenemos acceso a la plena presencia de Dios. Tenemos acceso no para entrar con ofrendas de sangre, sino para entrar como adoradores, para acercarnos al trono de su gracia, para acercarnos a su presencia. Pero también hay una preparación previa, hay una cierta actitud, hay una cierta forma en que debemos prepararnos para hacer esto. Estos verbos nos van a ayudar. Próxima imagen, por favor. Primera palabra es acerquémonos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. La palabra aquí que se usa es en griego proserchomai. Acerquémonos, proserchomai, pros, ir hacia. Significa ir hacia algo, acercarse. ¿Qué implica? Obvio, no debemos quedarnos donde estamos. Tenemos que acercarnos. Tenemos que estar en movimiento. ¿Qué implica? No debemos ir hacia atrás. No, hacia atrás no. Tenemos que acercarnos a la presencia del Señor. Otra cosa interesante que vamos a ver en todo esto, todos estos verbos están en el plural. No hay nada singular. No hay nada de llanero solitario espiritual en este pasaje. Todo esto se hace en grupo. Está hablando de iglesia. Por eso dice, no dejando de congregarnos. Porque cuando nos congregamos, ¿qué hacemos esto? Acerquémonos. Es un llamado a la adoración. Es un llamado a la comunión con Dios. Y él aquí dice dos cosas que modifican al verbo acerquémonos. Uno, con corazón, déjalo ahí, mi amor, yo te voy a decir cuándo. Uno, con corazón sincero. Y dos, en plena certidumbre de fe. La pregunta entonces es, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Cuál es tu motivación? ¿Es para ver a los amigos? ¿Vienes porque te obligan? ¿Te traen a la fuerza, si no te van a pegar? ¿Vienes para ver a la niña que te gusta o al niño que te gusta? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te levantaste y viniste a este lugar hoy? Hermanos, debemos entrar al lugar santísimo, debemos buscar la presencia de Dios con motivos puros, con corazón sincero. Cuando estamos todos aquí por motivos puros, con sinceridad, eso va a facilitar nuestra alabanza y nuestra adoración. Eso nos va a promover a que estemos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, porque todos hemos llegado para alabar al Señor. Hay un viejo coro que cantaban años atrás que decía, yo no sé a qué viniste a hacer tú aquí, pero yo estoy para alabar al Señor. ¿Se acuerdan de un coro viejo que andaba más o menos así? No lo cante, por favor. Muy bien. Miren, y como les dije, esto es algo plural. Porque mira, es que piénselo bien. Usted cuando está en la congregación hace cosas que usted no hace solo en su casa. Aquí en la congregación uno levanta las manos y levanta el rostro. Aquí uno canta con voz fuerte cuando los músicos ahí nos están dando un banquete de música. Esteban ahí levanta las manos y levanta la voz y alaba al Señor. Y yo sospecho que él no hace eso cuando está caminando por la vereda.
Es porque la fuerza está en los números. Es porque nos fortalecemos mutuamente. Entonces, tenemos que llegar con sinceridad y con plena certidumbre de fe. Con plena certidumbre de fe. Haciendo nuestra confesión de fe en Jesucristo con toda la sinceridad, con toda la certidumbre que conocemos a este Señor. Y Él dice, tenemos entonces libertad, que se puede traducir más que libertad, coraje, valentía, confianza. Les decía, ¿se acuerdan? El sumo sacerdote del viejo entraba ahí despacito con el corderito amarrado a la pata y sin saber si de esto, no sé si es algo vivo o muerto, entraba medio tembloroso. Nosotros entramos al lugar santísimo confiadamente, osadamente, valientemente, felizmente. No hay dolor de estar ahí, con ganas de estar ahí. Esto es mucho mejor que el sistema viejo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que el autor de Hebreos está diciendo a esta gente. Esto está mejor, esto es mucho mejor. ¿Quién quiere volver al sistema, amarrarse el corderito y a lo mejor te vaya a morir? No. Próxima imagen, por favor. En Hebreos 4:16 se repite el uso de este verbo acerquémonos. Él dice así que acerquémonos con toda confianza, de nuevo, con valentía, con osadía, es la misma idea, sin temor, sin miedo, con confianza, al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más la necesitemos. Hermanos, el primer verbo es hoy acerquémonos. Dios nos ha dado esta entrada al lugar santísimo de la presencia de nuestro Señor. No se quede afuera, hermano, entre, acérquese. Próximo. Segundo verbo. Mantengamos. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí hay dos palabras en castellano, mantengamos firme, pero en griego es una sola palabra, que es la palabra katejo. Mantener firme. Y aquí he puesto, no sé si lo logran ver, es una ilustración de un barco velero en medio de una tormenta. ¿Se alcanza a verle eso o no? ¿Se puede ver? ¿Sí? Más o menos, ¿no? ¿Por qué he puesto esa imagen? Porque esta palabra, mantener firme, es la palabra griega que usaban los marineros griegos cuando el piloto de la nave iba por el mar en medio de la tormenta. Y usted ha visto las películas, el hombre con qué fuerza tiene que tomar el timón del barco para dirigirlo en la tormenta. Esa palabra, esa fuerza, esa firmeza, que mantener la mano en el timón y dirigir la barca hacia su destino, a pesar de los vientos, a pesar de la tormenta, a pesar de la marea, esa fuerza que se requiere de mantenerse firme, esa es la palabra que Pablo, o el autor, siempre digo Pablo, el autor de este libro usa aquí. Y él dice, saca músculo, agárrate bien, firme, apunta en la dirección que corresponde y no dejes que los vientos y las mareas te tiren de un lado al otro. Y está hablando de ¿qué? En tu doctrina, en tu fe. Esto es necesario si quieres entrar en el lugar santísimo. En el lugar santísimo no entran los que están creyendo algo equivocado. El lugar santísimo es la presencia de Dios para los que confiesan a Jesús como el Señor. Entonces dice, mantengamos firmes, sin fluctuar
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Estos lectores de este libro querían dejar de ser cristianos, querían volver a la vieja forma judaica de hacer las cosas y pensaban, a lo mejor Dios me va a aceptar, y les está diciendo, no Señor, no entrarás al lugar santísimo ya, así, porque la única manera de entrar en el lugar santísimo es confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. Mantenga esa confesión, así como el piloto mantiene su barco en el curso correcto a pesar de la tormenta y el viento. No dejes tu confesión. En el lugar santísimo no hay lugar para los que han negado al Señor. El lugar santísimo está para los que mantienen firme su profesión. Esa palabra profesión es una palabra interesante. ¿Sabe cómo es la palabra esa en griego? Homologos. Homo de mismo, como homosexual, entendemos la palabra. Homo significa lo mismo. Homologos, logos palabra, o sea, homologos es decir la misma palabra. O sea, sigamos diciendo lo mismo. Tengamos la misma confesión que tuvimos el año pasado. No cambiemos nuestra confesión de fe. Y tengamos todos, grupalmente, corporalmente, homologos. Estemos todos como iglesia, como cuerpo, también confesando la misma fe en el mismo Señor. Los hebreos querían negar esa fe. Querían ver si no habría otra puerta por donde entrar al lugar santísimo. Y no lo hay. Porque solo por la sangre de Cristo que tenemos ese nombre. Y solo por la confesión de Él y de su nombre tenemos ese acceso. Así que, hermanos, para entrar al lugar santísimo, tenemos que disponernos para acercarnos. Tenemos que anhelar, tenemos que buscar eso. Y tenemos que hacerlo manteniendo firme nuestra confesión de fe. Pero falta una tercera cosa más. Próximamente, por favor. ¿Se acuerdan que les dije que esta cuestión no es de llanero solitario? No hay nada en todo esto que hable de individualismo. Siempre se habla de cuerpo. Aquí no entra, no me molestes que estoy en el lugar santísimo. No cabe. Porque lo que está diciendo esto es que en el lugar santísimo entramos como grupo. Porque dice, considerémonos. Es plural. Dios no está buscando hijos de mentalidad independiente, solitaria, no me molesten, yo estoy solo, yo solo me preocupo por mí, yo y nadie más que yo. Y si otro tiene problema, su problema no me importa. No. Él dice, considerémonos. Catanoeo significa literalmente mire desde arriba hasta abajo. Cata, de arriba a abajo, no observar. Sí, observar completamente, percibir, descubrir, considerar. Mire bien a tu hermano, de arriba hasta abajo. Mírelo bien, considéralo. Considera si tiene necesidad. Considera si tiene un problema. Considera su ánimo. Y considera cómo tú lo puedes ayudar. Considera cómo tú lo puedes estimular al amor y a las buenas obras. Si tú ves que tu hermano anda bajoneado, anda mal, anda de mal genio, anda no sé, considera eso.
Antes de pensar en entrar al lugar santísimo, ministra a tu hermano. Levántelo. Anímalo. Estimúlalo para que él vuelva a tener ese amor en su corazón, ese gozo de salvación, y que esté en servicio a las otras personas, que esté haciendo buenas obras, que se reintegre al ministerio, que vuelva a colaborar, que vuelva a participar bien. Considéralo. Considerémonos unos a otros. Porque así funciona el cuerpo de Cristo. Y por eso él sigue ahí diciendo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Exhortándonos. Esa palabra me encanta, es una palabra que la hemos mencionado muchas veces, paracaleo. ¿Qué significa paracaleo, Gambo? Animar, motivar. Caleo, llamar. Para, al lado, como paralelo, al lado de. Llamar a uno para que se acerque, para tenerlo al lado, para poder hablar corazón a corazón. Eso es paracaleo. Exhortar, animar, hablar. Pero primero, considere a su hermano. Considere. Próxima imagen, para cerrar. ¿Cómo hemos de estar en el lugar santísimo? Hermanos, el lugar santísimo es un lugar real. No me pido una explicación metafísica porque no lo tengo. Pero que es real, es real. Esto no es una metáfora. La presencia de Dios es una cosa real. Y tenemos acceso a la presencia de Dios como la gente del Antiguo Testamento ni se imaginaba. Y no es solo para uno, para un solo día al año. Es para todos nosotros, todas las veces que nos disponemos para entrar. Y la palabra entonces nos invita a acercarnos. Acerquémonos confiadamente a la presencia de Dios con corazones sinceros y motivos puros. Mantengámonos firmes, unidos en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Considerémonos unos a otros. Ayudémonos unos a otros a crecer en amor y en servicio. Y la palabra de Dios dice que cuando estamos así, tenemos entrada al lugar santísimo. Los músicos van a volver. Hermanos, queremos acercarnos al lugar santísimo. Póngase de pie, ponga su corazón y su mente. Porque ahora vamos a reaccionar, vamos a responder a la palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre, estamos en tu presencia en este lugar con corazones sinceros, con una confesión firme en el señorío de Cristo, considerándonos unos a otros, y que, Señor, queremos entrar ahora en el lugar santísimo de adoración. Que tu Espíritu Santo ahora venga sobre cada uno, Señor. Ministra a cada corazón. Y durante este tiempo de oración, Señor, si uno tiene necesidad de buscar tu rostro aquí en este altar, que tenga libertad para venir. Si uno se anima para acercarse a otro y poner su mano a su hombro y decir una oración por él, que tenga libertad de hacerlo, Señor. Queremos ahora que simplemente tu Espíritu Santo se apodere de esta reunión. Y que, Señor, tú conduzcas tu pueblo a tu lugar santísimo, Señor. Aleluya, Señor.
Gracias porque no tenemos que entrar con sangre, porque Cristo ya entró con la suya. Una vez y para siempre. Y gracias por tu trono de gracia que está ahí, Señor. Gracias porque ahí puede acercarse el que está enfermo, el que está decaído, el que está triste. En tu trono de gracia hay gracia para cada necesidad, Señor. Ahora, Señor, llévenos a tu presencia, Señor. Aleluya. Cantemos al Señor.